Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio siempre de San Lucas, esta teología maravillosa. Hoy nos encontramos con este capítulo 9, el capítulo que nos está hablando sobre esta incertidumbre del rey Herodes. Ahí habíamos quedado del versículo 7 al versículo 9. Hemos explicado anteriormente en el curso anterior, si ustedes quieren mirarlo, profundizar más, hoy lo pasamos un poco por encima, simplemente para decir que el tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado. Lo nuestro aquí es el estar desconcertado, el cristiano que está desconcertado. Recordemos que la Biblia se está escribiendo a la comunidad. Herodes está representando de cierta manera a un personaje, pero ese personaje que está en relación con la misma comunidad. No pensemos que la Biblia está hablando de cosas que no le interesan. Aquí le está hablando de cosas que le interesan. Quiere decir que muchos cristianos o dentro de la comunidad cristiana existían personas desconcertadas. Estaban viviendo como también Herodes había vivido o se encontraba en un cierto momento, ¿verdad? Ellos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Es decir, estas tres respuestas, cuando Herodes se pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y por lo tanto se desconcerta, ¿verdad? O sea, no sabe quién es este. Se va preguntando y se va dando respuestas también. Por una parte, que algunos le decían que era Juan, que ha resucitado. Juan el Bautista, a ver, dice, ¿verdad? Entonces, pero ese después va a decir en el versículo 9, a Juan lo hice decapitar. O sea, no sería eso. Segundo, le dice, es Elías que se ha aparecido. Elías. Entonces uno piensa en la historia bíblica, Elías, el que viene con el fuego, con la firmeza. Y bueno, entonces es Elías. Y después entonces otro dice, es uno de los antiguos profetas también, que ya había anunciado y ahora de nuevo es como que viene a reanunciar todo, a decirnos de nuevo todo lo que el Señor está queriendo. Bueno, desde aquí vamos a seguir, ¿verdad? De el versículo 10 hasta el versículo 17. Tenemos aquí la multiplicación de los panes. La multiplicación de los panes. Al regresar, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos
hacia una ciudad llamada Betsaida. Pero la multitud se dio cuenta y lo guió. Él los recibió, les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió: denle de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Porque eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: háganlos sentar en grupos de 50. Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando por sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Bueno, aquí también tenemos muchos elementos, signos, o sea, la cuestión semiótica. Hemos dicho en los cursos anteriores que ya sabemos lo que significa eso. La semiótica son los signos que se van utilizando para la comunicación. Ese es un signo. Y se le dice semiótica porque vos entendés qué quiere decir, qué te estoy diciendo. Si te hago así, vos también entendés. Semiótica es la explicación de los signos. Si yo te digo así, entonces vos ya entendés. Si yo te digo así, o sea, estos son los signos. Se estudia dentro de la semiótica, el estudio de los signos, el estudio de las expresiones. Y todo, está al hablado. También ese es un signo. Es un signo entonces oral o vocal, o mejor dicho todavía sonoro. Un signo sonoro, por el sonido, por lo que yo estoy produciendo como sonido o estás entendiendo. Y eso se estudia en la semiótica. Los otros son de los gestos, pero hay de todo, entonces, ¿verdad? Entonces es interesante, todos los sentidos siempre tienen un aspecto, ¿verdad?, de comunicación, cómo nosotros nos comunicamos, gestos, palabras, etc. Bueno, mientras Herodes entonces aquí vacila, los apóstoles se acercan ya al misterio de la auténtica palabra. Son los apóstoles ahora. Están con Jesús otra vez y le siguen todos a Jesús. Se acumula el pueblo, es decir, todos quieren escuchar, saber qué está pasando. El maestro enseña, es decir, Jesús que comienza a enseñar. Habla el rey desde este momento. El maestro enseña, habla del reino. Esto es importante. Va a hablar del reino. Recuerden que en otra oportunidad nosotros estábamos diciendo cuál es el caracuy, el meollo, ¿verdad?, de todo el evangelio de Jesús. Y es justamente la predicación del reino. Esto es lo que le preocupa, esto es lo que Él quiere, esto es lo que está diciéndonos y hablándonos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El pabellón de la Santa Sede en la Expo de Dubái es una mano tendida al mundo musulmán. Hasta aquí, el Vaticano ha traído obras como esta reproducción de una obra de Giotto sobre el encuentro entre San Francisco y el sultán de Egipto. Probablemente somos el único pabellón no comercial de toda la Expo. Pero es importante porque su mensaje invita a los visitadores a reflexionar sobre el diálogo, la fraternidad y sobre todo la capacidad de abrir el corazón y la mente a los demás. Hay otra obra que está gustando mucho a visitadores musulmanes. Se trata de un manuscrito original. Perteneció a la llamada Casa de la Sabiduría de Bagdad, la rica biblioteca que en el siglo XIII fue arrasada por los mongoles. Era considerada el principal centro intelectual en la Edad de Oro del Islam. Es lo único que queda de la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Aquí tenemos manuscritos originales, así que para los visitadores árabes son de un enorme valor simbólico y cultural.
El manuscrito es una obra de valor incalculable y fue prestado por la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde solo pueden consultarla estudiosos. Es una oportunidad única de contemplar este manuscrito de cerca. Tenemos muchos visitantes, también árabes. Hace algunos días vinieron 2 mujeres que al terminar el recorrido dijeron: queremos llevar aquí a nuestros hijos para que aprendan qué quiere decir el diálogo, la importancia del encuentro, del respeto. El pabellón no es una simple exposición, es mucho más. Se trata de un gesto, una mano que la Santa Sede tiende al mundo islámico para fortalecer lazos y recordar más lo que une que lo que separa. Francisco comenzó el 2022 con esta misa en la Basílica de San Pedro. La ceremonia conmemoraba la fiesta de Santa María, Madre de Dios, y también la Jornada Mundial de la Paz. Diamoci da fare tutti per promuovere le madri e proteggere le donne. Quanta violenza c'è nei confronti delle donne. Basta. Ferire una donna è oltraggiare Dio, che da una donna ha preso l'umanità. El Papa meditó sobre la Virgen María como madre y sobre el valor de las madres, que siempre encuentran la fuerza para ayudar a los hijos enfermos o en dificultad y para darles esperanza. Questo fanno le madri, sanno superare ostacoli e conflitti, sanno infondere pace, così riescono a trasformare le avversità in opportunità di rinascita e in opportunità di crescita. Lo fanno perché sanno custodire. Le madri sanno custodire, sanno tenere insieme i fili della vita. El Papa explicó que la paz es un don que se debe pedir a Dios, pero también un compromiso concreto que debe tomar cada persona. C'è bisogno di gente in grado di tessere fili di comunione che contrastino i troppi fili spinati delle divisioni. Como cada 1 de enero, durante la misa, en primera fila había varios niños vestidos de Reyes Magos. Vienen desde Austria y son los cantores de la estrella. Los niños de este grupo van cantando, anunciando la Navidad y recogiendo ayudas para causas de la beneficencia. Este fue el Ángelus del Papa del primer domingo de 2022. Francisco retomó la reflexión sobre la Navidad y pidió a los cristianos que no tengan miedo de invitar a Jesús a sus vidas. Se il tuo cuore ti sembra troppo inquinato del male, ti sembra disordinato, per favore non chiuderti, non avere paura, Lui viene. Pensa alla stalla di Betlemme. Gesù è nato lì, in quella povertà, per dirti che non teme certo di visitare il tuo cuore, di abitare una vita trasandata. También el Papa propuso hablar con franqueza con Dios sobre los propios problemas y sobre los problemas de la sociedad y de la Iglesia. E raccontiamogli senza paura anche i problemi sociali, i problemi ecclesiali del nostro tempo, anche i problemi personali, anche i più brutti. Dio ama abitare lì, la nostra stalla. A continuación, el Papa propuso a los peregrinos una oración para seguir cerca de Dios mientras se afrontan las dificultades. Siamo coraggiosi e diciamo: ma Signore, io sono in questa situazione ma non voglio cambiare, ma tu per favore non allontanarti troppo. Bella preghiera questa. Siamo sinceri oggi. Había peregrinos de muchos países, también de Latinoamérica, y les animó a detenerse ante el nacimiento de sus casas o de sus iglesias para contemplar la imagen del niño Jesús. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas.
Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos provenientes de la región de Persia y preguntaban por el lugar donde había nacido el rey de los judíos o el Mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No sabemos si los reyes magos eran 3 o 4 o 5 o más. Fueran los que fueran, les unía una misma estrella o cometa, una ilusión, una empresa, una fe. Una sola era la fuerza y uno solo también el objetivo: llegar a Belén, llegar a los pies del Rey. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Y los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara. Esta aventura también debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño, Jesús, en el pesebre de Belén. En la actualidad, queridos amigos, asociamos los Reyes Magos con regalos, madrugando a tempranas horas para cumplir los deseos de nuestros hijos. Si bien no existe un mal detrás de todo esto, debemos tener en cuenta de que no solamente se trata de darle un simple regalo a nuestros hijos, es darle la historia de quien es el verdadero rey, que aquellos Reyes Magos a quien se le deja el zapato, el pasto, agua, vinieron por una razón, y es para dejarle al niño Jesús en sus corazones. Como padres o como padrinos o familiares, educadores, nosotros debemos educar verdaderamente a nuestros niños, a hacerles entender que debemos aspirar a ser sabios antes que nada como los Reyes Magos, y humildes como el niño Jesús, el cual, siendo Rey de todos nosotros, nació en un establo. Para nosotros, los adultos, no dejemos tampoco pasar esta oportunidad de reflexionar los pasajes bíblicos, ser humildes y ser justos. Jesús fue perseguido incluso antes de nacer, y por esa razón no debemos tener miedo de ser militantes de la fe y evangelizar a toda nuestra sociedad con el verdadero mensaje de la venida de los reyes.
la santa astucia, aquella de los mismos Reyes Magos, la que nos guía también por el camino de la fe, que no nos hace caer en las insidias de las tinieblas y que nos enseña cómo defendernos en la oscuridad, que busca siempre envolver y matar la vida. Queridos amigos, es muy importante en este tiempo proteger nuestra fe. Tenemos que ir más allá de la oscuridad, más allá de la atracción de las sirenas, más allá de la mundanalidad, más allá de tantas modernidades que existen hoy. Entonces, ir hacia Belén, allí donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de amor y de fe, resplandece el sol que nace de lo alto, decimos nosotros, el Rey del universo. Entonces, a ejemplo de los magos, con nuestras pequeñas luces busquemos a la luz verdadera y protejamos nuestra fe. Feliz Día de los Reyes Magos. Que el Señor les bendiga a todos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, el Nuevo Testamento, y estamos mirando este capítulo 9, siempre la misión de los 12. Luego teníamos la incertidumbre de Herodes. Jesús les había enviado, ¿verdad? Habíamos dicho que convocó a los 12, les dio poder y los envía para anunciar, para ser apóstoles. Pero es como decir, es interesante, ¿verdad? Porque desde el versículo 10 nos dicen, al regresar los apóstoles. Entonces, te pone como una glosa. Es como que te hace perder un poco el tiempo, por decirlo así, para no hacer la narración del capítulo 9, del 1 al 6, de una forma ya continuada. Entonces es como un paréntesis, ¿verdad? Entonces nos habla el tetrarca Herodes, se enteró, etc. Te pone como un paréntesis, es como para decir, Jesús les había enviado a sus discípulos. Bueno, y después de que todo ese suceso, todo lo que ahí aconteció, entonces ahora vuelve a retomar la narración. Es como un sándwich, ¿verdad? Comienza la misión, mete aquí la cuestión en el medio mismo de Herodes y su incertidumbre, y luego vuelve a la segunda partecita a retomar desde el versículo 10. Al regresar, decíamos, los apóstoles contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces Herodes, de cierta manera, está vacilando totalmente. Los apóstoles se acercan ya al misterio de la auténtica palabra. Se acercan al misterio de la auténtica palabra. Quiere decir que ellos también van aprendiendo, queridos amigos. Aniqueñismo a la apóstol cuero mía yo y cuapamos por ser apóstoles o lo que sea. Ellos también tienen que escuchar, tienen que compartir con Jesús. Y hay momentos en que seguramente que también discutían y le discutían a Jesús, pero Jesús él la herea. ¿Cómo eso? Si el Antiguo Testamento, si la Torá dice esto o aquello, ¿verdad? Algunas veces uno mira, yo por lo menos suelo observar, algunas veces en las películas, ¿verdad? Cuando Jesús habla, se le ve a la multitud, o cuando está rodeado de los apóstoles más o menos casi como ojitos ahí todo de santito, escuchando a Jesús, porque le escuchan a Jesús, ¿verdad? En las películas. No es tanto así. Aquí verdaderamente tenemos que entrar del aspecto bien antropológico, bien nuestro. También, ¿se acuerdan que Pedro mismo en un momento cuando Jesús dice, porque él le dice, tú eres el Mesías, le dice, o sea, están hablando. Tú eres el Mesías, tú eres el Mesías, Jesús. Del año Buacuainayas, del año de Yaraña, Ave, Mundo Apeari, o después no mi Hanguaisha. Entonces Jesús, que comienza muy bien, Pedro le dice, eres pillar, o sea, es una conversación. Pero de repente también, no es que están con los pellitos y el ojito, ay, sí, tú eres el Mesías, el enviado. No,
ahí le dice enseguida, pero ¿sabe que Jesús ni querete y vea? Hay ponda yendere y cota, pero llega a rotear en bepotita o en debutan de robare, ne acá en betirata o moita pende acá ne lleva, en matientero moita pende acá, o peire manota. No, Jesús, esas cosas no se dicen, ¿viste? Pedro reacciona. Pedro entonces, ¿viste que es un diálogo continuo, concreto? Por eso digo, nosotros muchas veces le metemos mucho, no sé cómo podemos decir, elementos medio muy ficticios dentro de una realidad, de un contexto histórico concreto, ¿verdad? De lo que vivió Jesús con sus discípulos. No queremos decir que estas no son expresiones de santidad. Ciertamente, estos son lenguajes, ¿verdad? Lenguajes que nos atraen, lenguajes que nos hacen entender, en todo caso, la divinidad, o nos hacen entender la preocupación de Dios con respecto al hombre, y por lo tanto se mete dentro de una aureola, ¿verdad?, de santidad. Y por eso es que hay ciertas representaciones así, no tan crudas como sería de un aspecto antropológico. Pero sin embargo, el aspecto antropológico sí fueron discusiones y fueron cosas bien concretas, ¿verdad?, con respecto a la misión, en este caso, ¿verdad?, de Jesús. Entonces el maestro, por lo tanto, enseña. El maestro, ¿qué hace? Habla del reino, cura a los enfermos, es decir, les está mostrando. Es un accionar, es un mostrar. Y va haciendo eso. Siendo tarde y no pudiendo contar con la comida suficiente, Jesús toma unos panes y unos peces, los bendice y los entrega a sus discípulos, que a los discípulos y bastan, ¿verdad? Y los entrega a los discípulos y bastan. Todos comen y les sobra. ¿Qué ha pasado? La verdad que el Cristo enseña, el reino que proclama, no es desnudo hablar qué pasa. Jesús distribuye un pan que no se acaba. Lo pone en manos de aquellos que son sus discípulos. Estos lo entregan al pueblo. Estos lo entregan al pueblo. Bueno, aquí hay muchos elementos importantes que tenemos que tener en consideración, ¿verdad? Porque aquí hay un compromiso en este seguimiento de Jesús. La misión, decíamos, Dios que les envía, Jesús que les envía, tienen que predicar. Se puso aquí, hay gente que está con la incertidumbre. Ahí queremos llegar. Tenemos que hacer entonces la unión de estos pasajes. ¿Por qué aquí se le presenta a Herodes? Y porque Herodes verdaderamente estaba dudando. Y esa misma duda es la que ahora se está proyectando. Esa duda de Herodes se está aplicando para la misma comunidad. Porque en la comunidad en realidad estaban algunos que estaban todavía dudando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube,
Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga
nace de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos haciendo nuestro camino y estamos procurando entender bien lo que significa el Evangelio de San Lucas. Vamos aprendiendo y vamos conociendo, ¿verdad?, lo que Lucas nos quiere transmitir, pero desde una experiencia de comunidad. Capítulo 9. Estamos aquí ante la incertidumbre, decíamos, ¿verdad?, de Herodes frente a Jesús. Pero entramos en otro de los temas muy importantes, que es la multiplicación de los panes. Por una parte decíamos que Herodes vacila, los apóstoles se acercan ya al misterio de la auténtica palabra, es decir, comienzan a conocer, a saber, a entrar. Están con Jesús otra vez y le siguen, es decir, vuelven de esa misión, vuelven de su apostolado, que fueron enviados para eso. Están con Jesús otra vez y le siguen. Se acumula el pueblo, es decir, vienen las personas, quieren escuchar a Jesús, ellos han anunciado, todo el mundo sabe, entonces viene y quiere saber qué es lo que ustedes nos anunciaron. Todos estos apóstoles estuvieron hablando de Jesús, fueron enviados para hablar y presentar a Jesús. El maestro enseña y habla del reino y cura a los enfermos, elemento fundamental y esencial, ¿verdad? Contaron a Jesús lo que habían hecho. La multitud se dio cuenta, ahí está, se acumula y lo siguió. Él los recibió, les habló del reino de Dios, ahí está, habla del reino de Dios. Y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Por allí comenzamos. Necesidad de ser curados. Jesús que los recibe. Miren que aquí nos están poniendo características fundamentales y esenciales del seguimiento de Jesucristo. Elementos que a nosotros nos tienen que ayudar, porque el autor sagrado le estaba hablando a una comunidad en su contexto histórico. Primero, el hecho de contar a Jesús todo lo que habían hecho. Entonces aquí no podemos actuar siempre como sectarios, sino que aquí hay un volver a la fuente. Volver a Jesús significa volver a ese espíritu de comunidad, el espíritu de la iglesia como tal. No es porque yo en un momento simplemente sentí, ¿verdad?, que alguien o algo, ¿verdad?, me tocó, me llamó, ¿verdad?, y entonces yo ahora comienzo a decir lo que se me ocurre, ¿verdad? No, sino que verdaderamente tenemos que ir entrando y tenemos que ir viendo, ¿verdad?, cómo el Señor va hablando y cómo el Señor nos va mostrando ese camino. Bueno, y entonces, después Jesús se retira a solas con ellos hacia una ciudad llamada Betsaida. Este también es un elemento importante, ¿verdad? Antes de que la multitud se dé cuenta, la propuesta de Jesús les dice, bueno, vamos un poco a solas. Ya yo topamino bebé añañe monguetapi. Mira que es importante. Nosotros hemos hablado en otras oportunidades, pero vuelvo a reflexionar y a hacer hincapié y a subrayar que el aspecto de el reunirse, el encontrarse, el organizarse, es fundamental en toda comunidad y en toda institución.
¿Pero por qué, queridos amigos? ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente la institución de por sí es lo que nos ayuda a organizarnos y a caminar. No podemos vivir en una anarquía. Anarquía se dice cada uno lo ya posee, o la anárquico, anarquía. A mí se me canta esto, a mí se me canta aquello, a vos esto y aquello. Entonces cada uno hace lo que quiere. Nañaño entendé, nañaño muy de acuerdo, y entonces es una verdadera anarquía. Cuando nosotros hablamos de una autoridad, estamos hablando de una institución. O sea, nos institucionalizamos. Y cuando hablamos de institucionalización, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros procuramos que todos los elementos, ¿verdad?, estén unidos, que todos tengan razón de ser de acuerdo a el objetivo, a ese único objetivo hacia donde estamos caminando. Bueno, y entonces aquí Jesús los bendice, los entrega a sus discípulos y bastan. Todos comen y les sobra, todos comen y les sobra. Qué bueno que es. Esta es la generosidad, esta es la apertura del corazón. Todos van a comer, incluso van a sobrar. Y por lo tanto, los discípulos bastan. Basta con eso, ¿verdad? Con los discípulos, su presencia, y eso basta. Es decir, es la comunidad que está ahí. Esto es lo esencial, quiere decir. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que con esa poca cantidad de peces o de panes, ahora sin embargo, todos están saciados, todos comen. ¿Qué ha pasado? La verdad que el Cristo enseña el reino que proclama. El reino que proclama. Y por lo tanto, no es desnudo hablar de qué cosa verdaderamente está pasando. No es desnudo, es algo bueno. Jesús distribuye un pan que no se acaba. Y esto es también esencial, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender. Lo pone en manos de aquellos que son sus discípulos. Aquí también vamos a hablar enseguida, ¿verdad?, sobre lo que significa que nadie la se haya papá, sino que ya moía lleva. Especie de discípulo pobre, acuera y catuan ella oya pobre, que sería el apostolado. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta última semana del tiempo litúrgico de la Navidad. Ya nos estamos aproximando al último domingo, que será el domingo del bautismo del Señor, ese compromiso personal que nos lanzará hacia el tiempo ordinario. Y por eso la palabra de Dios en este tiempo, en este día, viene desde la primera carta que tenemos de San Juan, que escribe a sus cristianos, capítulo 4, del 19 al 5, 4. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. Como decíamos, queridos hermanos, leitmotiv, idea central que nos hace entender que vivir la Navidad es, en primer lugar, amar a Dios, conocer a Dios. Y conocemos a Dios en la medida en que nosotros nos descubrimos a nosotros mismos, nos amamos. Quien ama a Dios, por eso, hace que uno mismo se conozca. Y desde ahí entonces que también podamos amar a nuestros hermanos. Nosotros amamos porque Él nos amó antes. Si uno dice que ama a Dios mientras odia a su hermano, miente. Porque si no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo es hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también al Hijo. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, es señal de que amamos a los hijos de Dios. Porque el amor de Dios consiste en cumplir sus mandatos, que no son una carga. Todo lo que es hijo de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Qué lindo entonces. Desde el amor de Dios, es decir, el que ama a Dios, el que ha llegado a entender todo este proceso de una donación, de una entrega generosa, ¿verdad?, de Dios a nuestra propia historia. Porque ñande yarago lleva ñande abute hoy qué lleva. Peñane apretu uye ya es bella. Hoy que peñane na con sopa peñane ni ame. Hoy que peñandere coepe. Es decir, el Señor que viene y entra a nuestra propia historia. Eso es lo que la Navidad nos estaba enseñando y nos estaba diciendo. Y por eso que es importante que, entendiendo esta realidad, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros también tengamos esta fuerza, en primer lugar, de reconocer, amar a Dios, porque es la única manera después también de amar a nuestros hermanos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa
serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos haciendo este camino muy interesante, ¿verdad? Cómo nos presenta el Evangelio de San Lucas, cómo nos va hablando y sobre todo ahora desde esta perplejidad de Herodes, ahora vamos a esa multiplicación de los panes. Miremos algunos de estos detalles esenciales en la multiplicación de los panes que nos presenta el evangelista Lucas. Decíamos que ellos regresan, Jesús que les invita a ese momento de soledad, siempre es importante. Dicatui lleva yandé, la ya no se peisa guarante, mas se peisa tante, etcétera, etcétera, no. Siempre alguien tiene que estar movilizándose, nos estamos organizando. Él los llevó consigo y se retiró a solas con ellos hacia una multitud llamada Betsaida. Hoy, aquí va a ser entonces el lugar de la multiplicación. Pero la multitud se dio cuenta y los siguió. Hasta ahí hemos llegado. Ahora Él los recibió, les habló del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados. Esta es una introducción general, es casi como un compendio, ¿verdad? Una introducción de lo que va a suceder después, pero un Jesús que está siempre en acción, que está preocupado, que busca a su gente. Se va hacia Betsaida, la gente que le quiere, eso te demuestra también, la gente que le ama. Pero un poquitito antes también los discípulos fueron a ¿qué cosa? Fueron a predicar. Y si los discípulos fueron a predicar, esto significa que también ellos tienen su influencia, en el sentido de que después la gente viene para escuchar a Jesús. Va y los va a predicar y verá. Nosotros le conocemos aquí al Señor, le conocemos a Jesús. O un mañana de la Mesías, ya a mí que ya es ya saco y que ya apoyo un día pa lleva ya en tu mi Juan va peña de ya lo no sé. Seguramente que hacían sus discursos muy importantes, ellos también, para poder atraer, para poder llevarlos al Cristo. Y por eso dice, devolvió la salud de cuantos tenían necesidad de ser curados. Al caer la tarde, se acercaron los 12 y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento,
porque estamos en un lugar desierto. Bueno, ahora comienza la segunda acción, ¿verdad? Esta segunda narración. Entonces nos encontramos con la gente, hasta podemos imaginarlo, ¿verdad? Cómo están todos. Y aquí en un momento se acercaron. Y aquí dice los 12 luego se acercaron. Con esto nos está diciendo que es todo el pueblo, es toda la comunidad, es todo el judaísmo, ¿verdad? Que está entonces en esa hambre de Dios. Por eso es que vienen y se van a acercar. Y le dijeron, despide a la multitud para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue. Esto es lo que le piden los discípulos. Se acercan todos juntos, ¿verdad? Es decir, es la comunidad la que siente esa situación de necesidad, una situación de necesidad. Y por lo tanto le va a decir Jesús, él le respondió, denles de comer ustedes mismos. ¿Qué ver? Aquí sí que el Señor ya tiró el dardo, aquí sí que el Señor ya tiró su mensaje y le está diciendo ya a la comunidad, no señores, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Entonces nos preguntamos, ¿y qué querrá decir? Denle ustedes de comer. ¿Hacia dónde vamos a apuntar? ¿Qué es lo que verdaderamente entonces nosotros vamos a encontrar aquí cuando nos dice denle ustedes de comer? Y por lo tanto, ellos, ¿verdad? Cuando escuchan esto, denle ustedes de comer, dice, estamos aquí en un lugar desierto, denle ustedes de comer. Pero ellos dijeron, aquí está la respuesta de los discípulos entonces, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente. Queridos hermanos, queridos amigos, entonces, cuando la comunidad reflexiona con Lucas y está diciendo, no tenemos más alimento, no tenemos más comida. En realidad no pensemos así literalmente, nosotros no reflexionamos al estilo sectario, protestante, sino que la palabra de Dios hay que entender en su mensaje a quién se está refiriendo y en qué contexto histórico. Aquí en realidad el hambriento, el que no tenemos más, ¿verdad? No tenemos más. Se refiere a todo ese caminar del Antiguo Testamento. Se refiere al caminar de todos estos profetas, de todos estos libros, entonces que se van presentando poco a poco, pero en el fondo le está diciendo, no te está saciando, la Torá no te está saciando, el judaísmo no te está saciando. Y por lo tanto tenemos que mirar y tenemos que entender qué debe ser, qué tenemos que hacer, cómo debemos hacer. Él los recibió, les habló del reino de Dios. O sea, Jesús no es que porque vienen ahí, tienen hambre, etc., lo primero que hace, bueno, ya me he hecho acá cocido miga, galletas mías, lo que sea, no. Primero hay una preocupación de parte de Jesús en el sentido pastoral. Les devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser cruzados. Aquí, cuando nos está diciendo que tienen necesidad de ser curados, nos dice que nosotros tenemos que ser curados entonces, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de recibir al Mesías, en nuestra forma entonces en que estamos nosotros esperando esta llegada de Jesús. Y bueno, vamos a continuar próximamente. Vamos a ir mirando qué es lo que el evangelista Lucas nos quiere transmitir con esta multiplicación de los panes. Hasta ahora, lo que nos queda, y me parece que es esencial y seguiremos reflexionando, denle ustedes de comer. ¿Qué le vamos a responder? ¿Será como está aquí en el Evangelio? ¿O vamos a dar pasos también muy importantes como nos enseñará el Evangelio de Lucas? Por el día de hoy nos despedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.